La venganza inesperada. La junta de vecinos, con sonrisas de suficiencia, deslizó una carta por debajo de su puerta. Era una notificación oficial. Habían votado unánimemente para denunciarlo a inmigración, decididos a expulsar a su familia del vecindario que tanto amaban. Lo que no sabían era que el hombre al que intentaban destruir tenía el poder de desmoronar su comunidad con un solo bolígrafo. ¿Quién era él realmente y qué secreto estaba a punto de revelar que haría que cada uno de ellos se arrepintiera de su cruel decisión? Antes de sumergirnos en la historia completa, deja un comentario abajo y dinos desde dónde nos está sintonizando. El sol de la mañana se derramaba sobre el capó del camión de mudanzas, un faro de esperanza que parecía bendecir el comienzo de su nueva vida. Para Carlos y Elena, ese día era la culminación de 15 años de trabajo incansable, de turnos dobles y de sueños susurrados en la oscuridad después de que los niños se durmieran. La casa, una encantadora construcción de 2 pisos con contraventanas azules y un porche que parecía hecho para las tardes de verano, era más que ladrillo y mortero. Era un símbolo de su éxito, un ancla para su familia en una tierra que habían elegido como suya. ¿Puedes creerlo, mi amor?, dijo Elena, con la voz quebrada por la emoción, mientras salía del coche. Sus ojos recorrían el césped perfectamente cuidado. Los robles maduros que bordeaban la calle y las casas vecinas, cada una un espejo de pulcritud y orden. Finalmente lo logramos. Carlos la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia sí. Te lo dije. Te dije que construiríamos un hogar para ellos. Sus hijos, Mateo, de 10 años, y Sofía, de 7, salieron disparados del asiento trasero, sus gritos de alegría rompiendo el silencio casi reverencial del vecindario. Corrieron por el césped, rodando por la hierba suave, como si fuera la primera vez que sentían la tierra bajo sus pies. Para ellos era un paraíso de espacio abierto, un marcado contraste con el abarrotado apartamento que habían dejado atrás. Mientras los de la mudanza comenzaban a bajar las primeras cajas, Carlos notó las miradas. No eran miradas de bienvenida, sino de curiosidad fría y calculadora. Una mujer mayor, al otro lado de la calle, se asomó por detrás de sus cortinas de encaje. Un hombre que lavaba su coche 2 casas más abajo detuvo sus movimientos, con la manguera en la mano, observándolos con una expresión indescifrable. Fue entonces cuando apareció el señor Harrington. Salió de la casa de al lado, un hombre alto y delgado, con el pelo plateado, peinado impecablemente hacia atrás. Vestía pantalones de golf y un polo impecable, y caminaba con una rigidez que sugería que nunca se había relajado un día en su vida. Se detuvo en el borde de su propiedad, con los brazos cruzados, observando el bullicio.
Con el corazón lleno de optimismo, Carlos se acercó a él, secándose la mano sudorosa en los vaqueros. «Buenos días, soy Carlos. Nos acabamos de mudar», dijo con una amplia sonrisa. «Es un placer ser su vecino». El señor Harrington lo miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose por un instante en las manos callosas de Carlos antes de encontrar su mirada. No le devolvió la sonrisa. «Harrington», dijo secamente, el nombre sonando más como una declaración que como una presentación. «Presidente de la Junta de Vecinos. Asegúrense de que el camión no bloquee la calle por mucho tiempo. Y lean el reglamento de la comunidad. Lo hacemos cumplir rigurosamente». Sin otra palabra, se dio la vuelta y regresó a su casa, dejando a Carlos con la mano extendida en el aire. La sonrisa de Carlos vaciló. «Bueno, un poco serio», le dijo a Elena, tratando de restarle importancia. Pero la semilla de la inquietud ya había sido plantada. Los días siguientes, la familia se dedicó a convertir la casa en un hogar. Colgaron cuadros llenos de colores vivos, recuerdos de su tierra natal. Elena plantó un jardín de hierbas aromáticas junto a la cocina, y el aroma a albahaca y cilantro comenzó a mezclarse con el olor a césped recién cortado del vecindario. Carlos montó un columpio en el roble del patio trasero para Sofía y una pequeña portería de fútbol para Mateo. La casa, que antes era silenciosa y neutra, comenzó a llenarse de vida, de risas y de los sonidos de su cultura. Fue precisamente esa vida la que pareció ofender a sus vecinos. El primer incidente ocurrió el sábado siguiente. Carlos, orgulloso de su nuevo patio, decidió hacer una parrillada para celebrar. Puso un poco de salsa en un pequeño altavoz, a un volumen que consideraba respetuoso, y el ritmo alegre llenó el aire mientras volteaba la carne en la parrilla. Elena y Sofía bailaban en el césped, sus faldas girando, mientras Mateo practicaba sus tiros a la portería. Era una imagen de pura felicidad doméstica. La felicidad se vio interrumpida por una tos forzada. Una vecina, la señora Gable, una mujer con el pelo teñido de un rubio tan artificial como su sonrisa, estaba de pie junto a la valla que separaba sus propiedades. «Disculpen», dijo, con la voz tensa. «¿Podrían bajar un poco esa música? Estamos tratando de disfrutar de una tarde tranquila». Carlos, siempre dispuesto a agradar, sonrió. «Por supuesto. Lo siento si le molestaba. ¿Quiere un poco de carne? Está casi lista». La señora Gable arrugó la nariz. «No, gracias. No comemos ese tipo de comida». Se dio la vuelta antes de que Carlos pudiera responder, dejándolo confundido y con una sensación de rechazo que no podía ignorar. Bajó la música
hasta que fue apenas un susurro, y la alegría de la tarde se desvaneció un poco. El segundo incidente fue más directo. Elena, una cocinera excepcional, pasaba horas en la cocina preparando los platos que su abuela le había enseñado. Una tarde, el rico aroma de un guiso de carne con especias y sofrito se escapó por la ventana abierta de la cocina. Poco después, alguien llamó a la puerta principal. Era otro vecino, un hombre corpulento que Carlos solo conocía de vista. No se presentó. «Mire», dijo bruscamente, «no sé qué está cocinando, pero el olor es abrumador. Está invadiendo toda la calle. ¿Podría cerrar las ventanas o algo?» Elena, que había acudido a la puerta detrás de Carlos, se sintió como si le hubieran dado una bofetada. Su cocina era su orgullo, una forma de conectar a sus hijos con sus raíces. «Es solo la cena», dijo en voz baja, con el corazón herido. El hombre resopló. «Bueno, aquí no huele así». Se fue, dejando a la pareja en un silencio atónito. Esa noche, Elena cocinó con todas las ventanas cerradas, a pesar del calor, sintiéndose como una extraña en su propia cocina. La presión se intensificó. Las quejas se volvieron más frecuentes y triviales. Una nota anónima en su buzón se quejaba de que el coche de Carlos, un modelo antiguo pero impecablemente mantenido, devaluaba la estética del vecindario. Otra se quejaba de que las risas de Mateo y Sofía, jugando en su propio patio, eran estridentes y perturbaban la paz. Carlos intentó tender puentes. Se enteró por el boletín de la comunidad de que el señor Harrington era un ávido jardinero, orgulloso de sus premiadas rosas. Un día, al ver a Harrington cuidando sus flores, Carlos se acercó a la valla. «Señor Harrington, sus rosas son absolutamente hermosas», dijo con sinceridad. «Mi abuela solía cultivar unas parecidas». Harrington ni siquiera lo miró. Siguió podando una rama con precisión quirúrgica. «Gracias», respondió, con un tono que claramente indicaba el fin de la conversación. Carlos persistió, desesperado por encontrar un terreno común. «Me preguntaba si podría darme algún consejo. A Elena le encantaría plantar algunas, pero no estamos seguros de cómo empezar». Harrington finalmente se detuvo y lo miró. Sus ojos eran fríos como el hielo. «Mi consejo», dijo lentamente, «es que algunas plantas simplemente no prosperan en ciertos suelos. No importa cuánto lo intentes». El doble sentido era inconfundible. Fue un golpe directo, una declaración de que ellos, la familia de Carlos, no pertenecían a ese lugar. Esa noche, la tensión en la casa era palpable. Elena estaba sentada en el sofá, mirando por la ventana hacia la calle oscura y silenciosa.
No les gustamos, Carlos, dijo en voz baja. No nos quieren aquí. Tal vez cometimos un error. No digas eso, mi amor, respondió Carlos, sentándose a su lado y tomando sus manos. Este es nuestro hogar. Hemos trabajado demasiado para dejar que un grupo de personas amargadas nos intimide. Son solo diferentes a nosotros. Necesitan tiempo para acostumbrarse. Pero en su interior, Carlos ya no estaba tan seguro. La bienvenida no había sido amarga, había sido inexistente. No se trataba de tiempo ni de diferencias. Era un muro invisible, pero increíblemente sólido, construido con años de prejuicios y desconfianza. Y cada día sentía que ese muro se hacía más alto, bloqueando el sol que con tanta ilusión habían visto brillar en su primer día. Se dio cuenta de que no estaban luchando contra pequeñas quejas, sino contra una decisión colectiva y silenciosa de que ellos no pertenecían a ese lugar. Y esa comprensión lo llenó de una fría determinación. No se rendiría. Este era su hogar y lucharía por él. El aire en el salón del señor Harrington era tan estático y controlado como los muebles antiguos que lo llenaban. Una docena de vecinos estaban sentados en sillas dispuestas en un semicírculo pulcro, de cara a Harrington, quien presidía la reunión desde un sillón de orejas que parecía un trono. Era la reunión mensual de la Junta de Vecinos, un evento que normalmente se dedicaba a asuntos mundanos como el paisajismo y las cuotas de la comunidad. Pero esa noche el ambiente estaba cargado de un propósito no expresado. Carlos y Elena no habían sido invitados. De hecho, ni siquiera sabían que la reunión estaba teniendo lugar a solo unos metros de su casa. Su exclusión fue el primer paso de la conspiración. Harrington carraspeó, y el murmullo de conversaciones se extinguió al instante. «Gracias a todos por venir», comenzó, sus delgados labios apenas moviéndose. «Tenemos varios puntos en la agenda, pero me gustaría abordar un asunto de creciente preocupación para muchos de nosotros: la preservación del carácter y los estándares de nuestra comunidad». Un murmullo de asentimiento recorrió la sala. Sabían exactamente a qué se refería. «Como saben», continuó Harrington, eligiendo sus palabras con el cuidado de un general planeando una batalla, «tenemos nuevos residentes en el número 12. Y aunque siempre damos la bienvenida a las caras nuevas, es nuestro deber asegurarnos de que todos los residentes se adhieran a las normas, tanto escritas como no escritas, que hacen de este vecindario un lugar tan deseable para vivir». La señora Gable, sentada en primera fila, no pudo contenerse. «Normas que ellos ignoran por completo, Arthur», interrumpió, con su voz aguda cortando el aire. «La música a todo volumen, los olores extraños que salen de su casa a todas horas,
Mi pobre Fluffy ni siquiera quiere salir al patio por el ruido que hacen esos niños. Otro vecino, el señor Peterson, el hombre corpulento que se había quejado de los olores de la cocina de Elena, asintió con la cabeza. Tiene razón. ¿Y su coche? Es un cacharro viejo. Lo aparca justo en la calle, a la vista de todos. Afecta al valor de nuestras propiedades. Pagamos mucho dinero para vivir aquí, no para que parezca un barrio de clase trabajadora. Harrington levantó una mano para calmar la creciente indignación, aunque en secreto la disfrutaba. Él era el director de esta orquesta de descontento. «Comprendo sus frustraciones», dijo con una falsa empatía. «He recibido numerosas quejas, ruido excesivo, olores desagradables, mantenimiento inadecuado de la propiedad. La lista es larga. Parece que nuestros nuevos vecinos tienen un estilo de vida diferente que no encaja con la tranquilidad y la uniformidad que todos valoramos». La conversación se convirtió rápidamente en una sesión de quejas, donde cada vecino añadía su propia anécdota, cada una más exagerada que la anterior. La parrillada de Carlos se convirtió en una fiesta salvaje y ruidosa. Los juegos de Mateo y Sofía en el patio se describieron como gritos y alborotos constantes. La cocina de Elena fue calificada de contaminación olfativa. Construyeron una narrativa, pieza por pieza, transformando a una familia normal en una amenaza para su modo de vida. Fue entonces cuando Harrington decidió llevar la conspiración al siguiente nivel. «He intentado hablar con el señor Carlos», mintió, adoptando un tono de hombre razonable que ha agotado todas las opciones. «Le he insinuado amablemente nuestras preocupaciones, pero no parece entenderlo. O peor aún, no le importa». Hizo una pausa dramática, dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Me temo que las advertencias y las multas no serán suficientes. Necesitamos una solución más, permanente». El silencio volvió a caer sobre la sala, esta vez cargado de expectación. ¿Qué estaba sugiriendo? Un hombre más joven en la parte de atrás, que hasta ahora había permanecido en silencio, habló. «Arthur, ¿qué quieres decir con permanente? Son dueños de la casa. No podemos simplemente echarlos». Harrington se giró lentamente hacia él, con una mirada condescendiente. «Tienes razón, Mark. No podemos. Pero, ¿estamos seguros de que tienen derecho a estar aquí? ¿En este país?». La pregunta quedó suspendida en el aire, venenosa y potente. Era la primera vez que alguien lo decía en voz alta, aunque todos lo habían estado pensando. La suposición, nacida del prejuicio y alimentada por el resentimiento, se convirtió de repente en una posibilidad tangible. «No sabemos nada de ellos», intervino la señora Gable con los ojos brillantes de malicia. «Llegaron de la nada. Él parece un obrero, con esas manos. ¿Cómo pudieron permitirse
una casa como esa. A menos que... Dejó la frase inacabada, permitiendo que los demás llenaran el espacio en blanco con sus propias sospechas. «Exactamente, Margaret», dijo Harrington, retomando el control. «Hay muchas preguntas sin respuesta, y como junta de vecinos tenemos la responsabilidad de proteger nuestra comunidad de cualquier elemento potencialmente ilegal o desestabilizador». La idea, una vez liberada, se extendió por la sala como un reguero de pólvora. Ya no se trataba de música alta o de un coche viejo. Se trataba de algo mucho más grande. La ley, el orden, la seguridad nacional. Se convencieron a sí mismos de que no estaban siendo intolerantes, sino vigilantes. No eran racistas, sino ciudadanos preocupados. Podríamos hacer una llamada anónima», sugirió alguien. Harrington negó con la cabeza. «No. Un chivatazo anónimo puede ser ignorado. Esto tiene que ser oficial. Tiene que venir de la Junta de Vecinos, como una queja formal. Tendrá más peso. Mostrará que toda la comunidad está unida en esta preocupación». Mark, el vecino más joven, parecía incómodo. «Pero, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si son ciudadanos? Podríamos meternos en un gran problema por hacer una acusación falsa». Harrington lo miró con desdén. «Es un riesgo que estoy dispuesto a correr por la seguridad y la integridad de este vecindario. Y no es una acusación falsa. Es una solicitud de investigación basada en sospechas razonables. Dejemos que las autoridades hagan su trabajo y determinen la verdad». Su lógica retorcida silenció cualquier atisbo de disidencia. Nadie más se atrevió a cuestionarlo. El miedo a ser señalado como un simpatizante, a ser el próximo excluido, era más fuerte que cualquier reparo moral. Así, la conspiración se solidificó. Acordaron redactar una carta formal detallando sus preocupaciones y citando supuestas violaciones de las normas de la comunidad como prueba de su comportamiento sospechoso. Votarían en la próxima reunión, una mera formalidad para darle un barniz de legitimidad a su plan. Cuando la reunión terminó, los vecinos salieron de la casa de Harrington en pequeños grupos, hablando en susurros, sus rostros iluminados por una extraña mezcla de rectitud y culpa. Se sentían poderosos, unidos en un propósito común. Habían encontrado una solución a su problema. Mientras cruzaban la calle, algunos miraron hacia la casa de Carlos, donde una luz cálida brillaba en la ventana de la sala. Dentro, ajenos a la tormenta que se cernía sobre ellos, Carlos ayudaba a Mateo con sus deberes, mientras Elena le leía un cuento a Sofía. Eran una familia construyendo un hogar, sin saber que sus vecinos, las mismas personas con las que esperaban compartir sus vidas, estaban conspirando activamente para destruirlo todo. Era una tarde de martes bochornosa, de esas en las que el aire se siente pesado y quieto. Carlos acababa de llegar del trabajo,
con la corbata aflojada y la mente ya puesta en una tarde tranquila con su familia. Estaba en el jardín delantero, podando con esmero los rosales que Elena había plantado. Un pequeño acto de desafío contra la frialdad que los rodeaba. Cada capullo que cuidaba era una afirmación silenciosa. Pertenecemos aquí. Echaremos raíces. Los niños jugaban en el patio trasero, y sus risas ocasionales eran un bálsamo para su alma cansada. Fue entonces cuando vio la figura rígida del señor Harrington cruzando el césped, moviéndose con una deliberación que le heló la sangre. Harrington no caminaba como un vecino que viene a charlar. Caminaba como un funcionario que viene a entregar una citación. En su mano llevaba un sobre blanco y pulcro. Su rostro era una máscara de neutralidad forzada, pero Carlos pudo ver un brillo de triunfo mal disimulado en sus ojos. «Carlos», dijo Harrington, deteniéndose a una distancia que era a la vez formal e insultante. No usó ningún saludo, solo su nombre, pronunciado como una acusación. Carlos se enderezó lentamente, limpiándose la tierra de las manos en los pantalones. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. «Señor Harrington, ¿puedo ayudarle en algo?» «La Junta de Vecinos me ha pedido que le entregue esto», dijo Harrington, extendiendo el sobre. Su voz era plana, desprovista de toda emoción, lo que la hacía aún más amenazante. Carlos tomó el sobre. El papel se sentía pesado, oficial. Por un momento se quedó mirándolo, temiendo lo que pudiera contener. Otra queja por el ruido, una multa por la altura del césped. Levantó la vista y vio que Harrington no se había movido. Estaba esperando, observándolo, claramente deseando presenciar su reacción. Esta no era una simple entrega, era una ejecución ceremonial. Con los dedos temblando ligeramente, Carlos rompió el sello. Sacó una sola hoja de papel doblada en 3 partes. El membrete en la parte superior decía: «Junta de Vecinos de Oakwood Preserve». Sus ojos escanearon el texto y las palabras saltaron hacia él, cada una como un golpe físico. Tras una cuidadosa deliberación, numerosas quejas de los residentes, comportamiento incompatible con los estándares de la comunidad, se ha votado por unanimidad. Y entonces, la frase final, la que le quitó el aire de los pulmones: presentar una queja formal y una solicitud de investigación de estatus migratorio ante las autoridades federales correspondientes. El mundo de Carlos se detuvo. El zumbido de una cortadora de césped a lo lejos, las risas de sus hijos, el calor del sol en su nuca, todo se desvaneció en un rugido sordo en sus oídos. Releyó la frase una y otra vez, con la esperanza de haberla entendido mal. Pero no había ambigüedad.
estaba escrito en un lenguaje legal, frío y brutal. Lo estaban denunciando. Estaban intentando que los deportaran. Levantó la vista hacia Harrington, con la incredulidad y el dolor reflejados en su rostro. «¿Qué es esto?», susurró, con la voz ronca. «Es exactamente lo que parece», respondió Harrington, con un atisbo de sonrisa cruel asomando en sus labios. «La Junta ha hablado. Creemos que es lo mejor para la comunidad». «¿Lo mejor para la comunidad?», repitió Carlos, su voz ganando fuerza, teñida de una ira que surgía de las profundidades de su ser. ¿Acusarnos de ser criminales? ¿Intentar destrozar a mi familia? ¿Basándose en qué? ¿En que nuestra comida huele diferente? ¿En que a nuestros hijos les gusta reír? No tenemos que darle ninguna explicación, dijo Harrington, dando un paso atrás, su fachada de calma comenzando a resquebrajarse ante la cruda emoción de Carlos. La decisión está tomada. Que tenga un buen día. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Carlos solo en su jardín, con la carta temblando en su mano. Era un arma, se dio cuenta. Habían convertido el papel y la tinta en un arma diseñada para destruir su vida. Se quedó allí de pie durante un largo rato, incapaz de moverse, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados que se burlaban de la oscuridad que se había apoderado de su corazón. Esa noche, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Los niños, sintiendo la tensión palpable entre sus padres, se fueron a la cama sin protestar. Carlos y Elena estaban sentados a la mesa de la cocina, la carta extendida entre ellos como una sentencia de muerte. Elena había estado llorando. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero ahora la invadía una calma frágil y aterradora. «¿Por qué?», susurró, su voz apenas audible. «¿Por qué nos odian tanto? No hemos hecho nada más que intentar ser buenos vecinos». Carlos no tenía respuesta. La lógica no se aplicaba aquí. Esto no era por el ruido o por el coche. Era por lo que eran, por de dónde venían. Era un odio irracional y profundo que nunca podría entender. Pasó una mano por su cabello, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. «No lo sé, mi amor, no lo sé». «¿Qué vamos a hacer, Carlos?», preguntó Elena, el miedo filtrándose en su voz. ¿Y si vienen? ¿Y si nos separan de los niños?» La imagen, la peor pesadilla de cualquier padre inmigrante, incluso para aquellos que tenían todos sus papeles en regla, se cernía sobre ellos. El proceso en sí mismo era un castigo. Las preguntas, la sospecha, la humillación. Carlos tomó sus manos sobre la mesa. Estaban frías como el hielo. «Eso no va a pasar», dijo con una convicción que no sentía. «Somos ciudadanos.
tenemos derechos. No han hecho nada ilegal, pero nos han declarado la guerra. Pero, ¿cómo luchamos contra esto?, sollozó Helena, las lágrimas volviendo a brotar. Son todos ellos contra nosotros. Nos han juzgado sin conocernos. Han decidido que no merecemos estar aquí. Carlos la miró, y en la profundidad de sus ojos llorosos vio el reflejo de sus propios miedos. Pero debajo del miedo, algo más comenzó a arder. Era la determinación fría y dura que había sentido antes, ahora forjada en acero por la injusticia de ese día. Habían cruzado una línea. Habían atacado a su familia, el santuario que había pasado su vida construyendo. Y por eso no habría perdón. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia la casa de Harrington, oscura y silenciosa. Habían pensado que era un simple obrero, un hombre sin poder ni influencia. Habían asumido que podían aplastarlo sin consecuencias. Habían cometido un error de cálculo monumental. «No te preocupes, Helena», dijo en voz baja, su voz ahora firme y controlada. «No vamos a luchar contra ellos en sus términos. No vamos a suplicar ni a escondernos». Se giró para mirarla, y una nueva luz brillaba en sus ojos, una luz peligrosa y decidida. «Van a descubrir quién soy en realidad, y cuando lo hagan, se arrepentirán de este día, se arrepentirán profundamente». Habían convertido su sueño en una pesadilla, pero al hacerlo, habían despertado algo dentro de él que no sabían que existía. La batalla por su hogar acababa de comenzar. Las 2 semanas que siguieron a la entrega de la carta fueron un infierno silencioso para Carlos y Helena. Vivían en un estado de ansiedad constante, sobresaltándose cada vez que un coche se ralentizaba frente a su casa. Helena apenas dormía, y Carlos sentía un nudo de ira fría en el estómago que nunca desaparecía. Hacia el exterior, mantenían una fachada de normalidad por el bien de los niños, pero la alegría se había desvanecido de su hogar. Mientras tanto, Carlos pasaba sus noches en el estudio de su casa, no preocupándose por abogados de inmigración, sino revisando planos, códigos de construcción y ordenanzas municipales con una intensidad metódica. Se estaba preparando. La noche de la reunión de la Junta de Vecinos llegó con una calma ominosa. La reunión se celebró en el mismo salón de la casa del señor Harrington, pero esta vez el ambiente no era de conspiración, sino de celebración anticipada. El punto principal de la agenda era la aprobación final de la ciudad para su proyecto más ambicioso, la construcción de un nuevo y lujoso club comunitario, con piscina, pistas de tenis y un salón de eventos. Era la joya de la corona de la presidencia de Harrington, un proyecto que, según les había prometido, aumentaría el valor de sus propiedades en al menos un 20%. El señor Harrington estaba en su elemento, de pie frente al grupo, rebosante de una confianza que rayaba en la arrogancia.
Había resuelto el problema del número 12 y ahora estaba a punto de entregarles la prosperidad. Se sentía invencible. «Amigos vecinos», comenzó, con una sonrisa paternalista. «Este es un día histórico para Oakwood Preserve. Después de meses de planificación y arduo trabajo, estamos en el umbral de hacer de nuestra comunidad la más envidiada de la región. Nuestro nuevo club será un testimonio de nuestros valores, de nuestra dedicación a la excelencia». Hubo un murmullo de aprobación. La señora Gable aplaudió delicadamente, con su pulsera de dijes tintineando. El señor Peterson sonreía, ya imaginando el aumento del valor de su casa. Habían olvidado convenientemente la crueldad de su reciente decisión, o más bien, la habían justificado como un paso necesario para alcanzar este glorioso futuro. «Como saben», continuó Harrington, «el último obstáculo es la aprobación final del Departamento de Planificación de la ciudad. El inspector jefe ha revisado personalmente nuestros planos y ha realizado una inspección del sitio esta mañana. Todo está en orden, por supuesto. Es una mera formalidad». Hizo un gesto hacia la puerta. «De hecho, debería estar aquí en cualquier momento para darnos el visto bueno oficial». Justo en ese momento sonó el timbre. La anticipación en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Harrington alisó su corbata y se dirigió a la puerta con pasos mesurados. «Ah, debe ser él. Por favor, preparen una cálida bienvenida para el hombre que va a hacer realidad nuestros sueños». Abrió la puerta y su sonrisa se congeló en su rostro. La sangre pareció drenarle de la cara, dejándolo pálido y demacrado bajo las luces del vestíbulo. Los vecinos, curiosos por el repentino silencio, se giraron en sus sillas. De pie en el umbral no estaba el anciano burócrata que esperaban. Estaba Carlos, pero no era el Carlos que conocían. No era el vecino con las manos sucias de tierra de jardín y una sonrisa suplicante. Este Carlos llevaba un traje gris marengo perfectamente entallado, una camisa blanca impecable y una corbata de seda. Su pelo estaba peinado hacia atrás y su expresión era de una calma profesional e impenetrable. En una mano llevaba un maletín de cuero y en la otra un portapapeles. Entró en la sala y el silencio que cayó fue absoluto. Un silencio sepulcral que absorbió todo el aire. El tintineo de la pulsera de la señora Gable se detuvo bruscamente. El señor Peterson se atragantó con su vaso de agua. Mark, el vecino más joven que había expresado dudas, se hundió en su silla, con el rostro lleno de un pavoroso entendimiento. Carlos caminó tranquilamente hacia el frente de la sala, sus zapatos de cuero pulido haciendo un sonido nítido y autoritario en el suelo de madera.
No miró a Harrington, que seguía paralizado en la puerta como una estatua de sal. En su lugar, sus ojos recorrieron lentamente la sala, deteniéndose en cada uno de los rostros que lo habían juzgado y condenado. Su mirada no era de ira ni de odio, era algo mucho peor. Era la mirada desapasionada de un funcionario que evalúa un problema. La señora Evil fue la primera en encontrar su voz, aunque era un chillido agudo y confuso. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí? No estás invitado. Carlos se giró lentamente hacia ella. Por el contrario, señora Gable, dijo, su voz tranquila y clara, llenando el silencio atónito. Fui convocado específicamente por el presidente de su junta. Estoy aquí en calidad oficial. Harrington finalmente logró cerrar la boca y tropezó hacia adelante. Hay un error, tartamudeó, su arrogancia destrozada. Estamos esperando al inspector jefe de la ciudad. Carlos lo miró directamente por primera vez y Harrington retrocedió instintivamente ante la fría autoridad de su mirada. No hay ningún error, señor Harrington, dijo Carlos. Yo soy el inspector jefe del Departamento de Planificación de la ciudad. La confesión cayó en la sala como una bomba. Las piezas del rompecabezas encajaron en la mente de todos con una claridad horrible. El hombre al que habían despreciado como un obrero. El hombre cuyo estatus legal habían cuestionado. El hombre al que habían intentado deportar. Ese hombre tenía el poder absoluto de aprobar o destruir el proyecto que definía su futuro. El karma no había llamado a la puerta, la había derribado con la fuerza de un ariete. Carlos colocó su maletín sobre la mesa con un clic decisivo y abrió su portapapeles. La arrogancia y la celebración se habían evaporado de la sala, reemplazadas por un miedo palpable y nauseabundo. Se miraban unos a otros, con los rostros pálidos, la misma pregunta en los ojos de todos. ¿Qué hemos hecho? Se dieron cuenta, con un horror que les helaba la sangre, de que la inspección de esa noche no sería sobre los planos de su club, sería sobre el carácter de sus almas, y sabían, sin lugar a dudas, que iban a suspender. «Buenos días», comenzó Carlos de nuevo, su voz cortando el silencio espeso y aterrorizado. No había rastro de la ira que había sentido durante las últimas 2 semanas. En su lugar había una calma glacial, la calma de un hombre que tiene el control total. Como decía, estoy aquí para la inspección final del proyecto del Club Comunitario de Oakwood Preserve. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de su título oficial se asentara por completo. He revisado los planos que presentaron y he realizado una inspección preliminar del sitio. Y, francamente, estoy bastante preocupado por lo que he encontrado. Abrió su portapapeles. El sonido del clip metálico al soltarse
resonó en la sala como un disparo. Sin embargo, continuó, levantando la vista y mirando directamente a Harrington, antes de entrar en los detalles técnicos de su proyecto, hay otro asunto de cumplimiento que debemos abordar. Lentamente metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó la carta que le habían entregado. Estaba doblada y un poco arrugada por las innumerables veces que la había leído. La desdobló con cuidado y la colocó sobre la mesa, justo en el centro, para que todos la vieran. La insignia de la Junta de Vecinos parecía mirarlos con aire acusador. «Me ha llegado esta comunicación», dijo Carlos, con una ironía tan sutil que era más afilada que cualquier insulto. «Parece que esta Junta de Vecinos ha decidido ampliar sus responsabilidades más allá del paisajismo y el mantenimiento. Han decidido incursionar en la aplicación de la ley de inmigración». Un gemido ahogado escapó de los labios de la señora Gable. El señor Peterson se secó una gota de sudor de la frente. Harrington estaba lívido. Su rostro era una máscara de pánico y humillación. «Parece que ha habido un grave malentendido sobre quién soy y cuál es mi papel en esta comunidad», continuó Carlos, su voz tranquila pero implacable. «Ustedes me vieron como un extraño, un intruso. Me juzgaron por el idioma que hablo con mis hijos, por la comida que cocino, por el coche que conduzco, y basándose en esos prejuicios, tomaron una decisión de intentar destruir a mi familia». Su mirada se movió de un rostro a otro. Nadie podía sostenerle la mirada. «Me pregunto, señor Harrington, si realizó la misma diligencia debida al investigar mi estatus migratorio que al preparar los planos para su club. Porque si lo hubiera hecho, habría descubierto que soy ciudadano de este país desde hace 20 años. Habría descubierto que serví en las Fuerzas Armadas de este país durante 6 años. Y habría descubierto que he pasado los últimos 12 años de mi vida como funcionario público, trabajando para garantizar que comunidades como esta sean seguras y cumplan con la ley». Cada palabra era un golpe, desmantelando su narrativa de odio pieza por pieza. No era un intruso, era un pilar de la misma sociedad que ellos afirmaban proteger. «Pero no lo hicieron», dijo Carlos, su voz bajando a un tono casi de susurro, lo que la hacía aún más intensa. «No vieron a un vecino, vieron un estereotipo y actuaron en consecuencia». Recogió la carta y la sostuvo en alto. «Esta carta no es solo un acto de crueldad, es un ejemplo de un juicio terrible. Y me hace cuestionar seriamente el juicio de esta Junta en todos los demás asuntos, incluido el proyecto de construcción de varios millones de dólares que quieren que apruebe». Dejó caer la carta. El sonido del papel al golpear la mesa fue definitivo.
volvió a su portapapeles. Ahora hablemos de su club. Lo que siguió no fue una discusión, sino una disección. Con una precisión quirúrgica, Carlos procedió a desmantelar su proyecto, punto por punto. No había emoción en su voz, solo hechos fríos y duros. Sección 4B, planos de drenaje, comenzó. Su plan de gestión de aguas pluviales es completamente inadecuado. No tiene en cuenta la pendiente del terreno y provocaría inundaciones en las 3 propiedades adyacentes, incluida la mía, cada vez que llueva con fuerza. Violación directa del Código Municipal 11.2. Pasó una página. Sección 7. Especificaciones eléctricas. El cableado propuesto para la iluminación exterior no cumple con los estándares de seguridad actuales. Un riesgo de incendio significativo. Violación del Código 14.8. Sección 9. Acceso para discapacitados. La rampa propuesta para la entrada principal tiene una pendiente del 15%. El máximo legal es del 8.3%. No solo es ilegal, sino que es un insulto para cualquier persona con problemas de movilidad. Continuó implacable durante casi 20 minutos. Expuso cada atajo que habían tomado, cada regulación que habían ignorado, cada error que su arrogancia les había hecho pasar por alto, los problemas que, como vecino amable, podría haberles señalado con una conversación amistosa sobre la valla, ahora se presentaban como violaciones formales, cada una con su propio número de código y su correspondiente sanción. Cuando terminó, el sueño del club comunitario yacía en ruinas a sus pies. En resumen, dijo, cerrando el portapapeles con un clic final, este proyecto, en su forma actual, es un desastre. Es inseguro. No cumple con los códigos y está mal planificado. No solo no voy a aprobarlo, sino que voy a emitir una orden de suspensión de todos los trabajos preparatorios con efecto inmediato. El silencio en la sala era pesado, roto solo por el sonido de la respiración temblorosa de alguien. Además, añadió Carlos, como si fuera una ocurrencia tardía, mi inspección del sitio esta mañana reveló numerosas violaciones del código existentes en toda la comunidad. La valla de la Semillonville Gable excede la altura permitida. El nuevo cobertizo del señor Peterson se construyó sin el permiso adecuado. Y la plataforma de su propia casa, señor Harrington, tiene una barandilla que no cumple con los estándares de seguridad para niños. Miró a su alrededor, a las caras atónitas y derrotadas. Normalmente, estas son cosas que se resuelven con una simple advertencia. Pero dada la inclinación de esta Junta por la acción formal, siento que es mi deber actuar de la misma manera. Recibirán las notificaciones de violación y las órdenes de reparación obligatorias por correo certificado mañana. Se hizo el silencio. Había terminado.
no había gritado, no los había insultado, simplemente había usado la ley, la misma herramienta que ellos habían intentado usar contra él, y la había esgrimido con una habilidad y una autoridad que ellos nunca podrían igualar. Carlos guardó sus cosas en su maletín. Se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. Miró por encima del hombro a los restos de la junta de vecinos. «Una última cosa», dijo, y esta vez, por primera vez, un toque de emoción se filtró en su voz. El dolor de un hombre que solo había querido un hogar. Todo lo que mi familia y yo queríamos era ser sus vecinos. Eso es todo. Espero que, por el bien de esta comunidad, la próxima vez que lleguen nuevos residentes, los reciban con los brazos abiertos en lugar de con sospechas, porque nunca se sabe a quién se está intentando echar. Con eso se fue, cerrando la puerta suavemente detrás de él. Los dejó en el silencio de su salón, ahogándose en los escombros de sus planes y en el peso insoportable de sus acciones. No solo habían fracasado en su cruel misión, sino que, en su intento de destruir a su vecino, le habían dado el poder de dictar los términos de su propia existencia. El eco de sus prejuicios resonaría en su comunidad durante mucho tiempo, en forma de multas, órdenes de reparación y el recuerdo humillante del día en que descubrieron que el hombre al que no consideraban digno de vivir en su calle era, de hecho, el hombre que la gobernaba. Si disfrutaste la historia de Carlos y te atrapó este giro del destino, tenemos otra historia que te encantará. No te la pierdas. Haz clic aquí para verla.